Hola, ¿ya sí me escuchan? Sí, Ok, sí, Mar, se escucha bien. ok. Bueno, buenas noches. Dando inicio a este tema tan lindo y dando continuación con lo que es el ciclo de pediatría, hoy les voy a hablar sobre la catarata pediátrica. El día de hoy voy a abordar tanto la epidemiología, la etiología, la clasificación, el diagnóstico diferencial, su manejo tanto clínico como quirúrgico y las complicaciones de esta cirugía. En cuanto a la epidemiología, esta tiene una prevalencia mundial entre 1 o 3 por 10.000 nacidos vivos por año y se estima que aproximadamente un 5 o un 27% va a componer lo que es el grupo de la ceguera infantil mundial prevenible. Entonces, de un 0,42 a un 2,05 por cada 10.000 nacidos vivos va a estar presente en los países desarrollados. Ya en los países en vía de desarrollo, este va a representar lo que es un 0,63 a un 13,6 por cada 10.000 nacidos vivos. Se ha descubierto, está evidenciado que un 27% está asociado a anomalías oculares y un 22% entonces asociado a enfermedades sistémicas. Entonces, ya entrando a lo que es la etiología de la misma es multifactorial. Sin embargo, tenemos unas causas relacionadas con las mismas, como es la genética, que es la causa más frecuente de catarata congénita bilateral. Esta suele ser autosómica dominante, sin embargo, puede ser recesiva ligada al X. Esta puede estar asociada a un síndrome, así como también presentarse de manera aislada. Y en esto, básicamente, lo que va a ocurrir es que va a haber una mutación en lo que son las proteínas. O sea, mutaciones van a afectar directamente a las proteínas del cristalino, produciendo lo que es la catarata en el niño. Entonces, en las causas metabólicas, aquí básicamente lo que va a ocurrir es una acumulación de los productos metabólicos produciendo lo que es un fallo osmótico y dando como resultado lo que es la catarata. Aquí va a estar presente en la homocistinuria, en la hipoglicemia neonatal, entre otros. Entonces, también tenemos las causas infecciosas asociadas al complejo TORCH, citomegalovirus, el herpes simple, entre otros. Este suele ser bilateral, muy importante. Entonces, también tenemos las asociadas a síndromes sistémicos. Aquí va a estar presente, por ejemplo, el síndrome de Alport, el cual no solamente afecta lo que es el riñón, sino que también va a tener alteraciones a nivel ocular, ¿ok? Malformaciones oculares. También tenemos causas traumáticas. En esta, como bien sabemos, va a haber un trauma directo en el ojo provocando lo que es alteración en la cápsula del cristalino, produciendo eh, más adelante una hidratación del mismo, induciendo ya la catarata. Entonces, en cuanto al uso de medicamentos, este se va a producir, como bien sabemos, con los esteroides, que es lo más básico o sea, lo más común cuando el paciente no tiene un control cercano y tiene un uso prolongado del mismo. También tenemos las causas por causas idiopáticas. Estas se van a presentar de un 20 a un 50%. Ok, ya entrando a lo que es la clasificación, estas se van a clasificar en bilaterales o unilaterales. En las bilaterales tenemos causas idiopáticas, hereditarias, genéticas, asociadas a malformaciones maternas, asociadas a anomalías oculares, así como también a esteroides, como antes les mencioné. Dentro de las causas unilaterales tenemos las causas idiopáticas, las asociadas a anomalías oculares, así como también a infección materna, a traumas, asociadas a las cataratas bilaterales asimétricas y secundario a uveitis o desprendimiento de retina. Estas no son muy comunes. En cuanto a la clasificación según su edad de inicio, estas pueden ser congénitas, infantil o juvenil. Las congénitas, como bien sabemos, van a estar presentes al nacimiento
La infantil se va a desarrollar dentro de los 2 primeros meses de vida y ya la juvenil va a tener su desarrollo, su inicio de curso después, o sea, antes de los 10 años de edad, posterior a los 2 meses. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación según la edad de inicio? La importancia de la, ay, ya va. Ok, la importancia de la clasificación según la edad de inicio es saber el abordaje de la misma, o sea, cómo vamos a abordarlo, cuál va a ser el plan, su tratamiento y también ver cómo, o sea, ver a qué nos enfrentamos posterior al plan, ya sea quirúrgico o no, y de igual manera saber más o menos a qué está asociado esa catarata que presenta el niño. No, más allá de eso. Más allá de esto. mm, ¿Qué crees tú que pasa en una catarata que se desarrolla antes de los 2 primeros meses de edad y una que se desarrolla después de los 2 primeros meses de edad? ¿Qué pasa en... ¿Cómo va a ser ese No pronóstico? entiendo. Bueno, el pronóstico quirúrgico. El pronóstico del niño. Mientras más a tiempo, mientras más temprano diagnostiquemos la catarata y mientras más temprano la abordemos, mejor va a ser su rehabilitación posterior a... Claro, pero no es cuando la abordemos nosotros, es cuando se presenta ella. Si tienes una catarata que se presenta desde el momento del nacimiento, por ahí lo dijo Sofía, ¿qué Claro, pasa con ese en el periodo de desarrollo visual? La ambliopía va a ser más profunda. claro, Son claro. cataratas que ese pronóstico visual va a ser muy reservado, va a ser muy crítico. En cambio, si tienes una catarata que se presenta después de los 2, 3, 4 meses, que de hecho actualmente se llaman cataratas del desarrollo, ¿ok? Que se presentan un poquito más tardíamente, ese pronóstico visual cambia, ¿ok? Porque no está en el momento de sensibilidad de desarrollo visual, ¿ok? Entonces, es bien importante por el tipo de catarata que se presenta y a la edad que se presenta, puedes más o menos saber cómo puede ser ese pronóstico o qué tan complicado va a ser ese tratamiento de la ambliopía, ¿ok? Porque vas a tener una ambliopía más profunda si la catarata está desde que nació a si la catarata aparece a los 6 meses, ¿ok? Claro. Gracias, doctor. Otra de las clasificaciones tenemos de acuerdo a la localización. Estas pueden ser anterior, central, posterior y difusas. Dentro de las anteriores tenemos la polar anterior, la piramidal, la subcapsular anterior. Dentro de las centrales tenemos la nuclear, la sutural y la lamelar. Dentro de las posteriores, entonces tenemos el lenticono posterior, subcapsular posterior, la polar posterior, punto de Mittendorf relacionado a la misma y la gota de aceite, así como también la persistencia de vitrio primario, que aquí la describen como dentro de ellas. También tenemos en las difusas, aquí tenemos la cerúlea, la total, la membranosa y árbol de Navidad. Entonces, ya entrando en ellas, vamos a hablar un poquito de cada Regresa una. a la diapositiva Dando, anterior, por favor, un momentito. ujú, Ah, y en base a esta clasificación, ¿cuáles son las más ambliopizantes? la central. Y depende, o sea, las centrales, las nucleares, son bien miopizantes, pero las posteriores. La Específicamente anterior, la anterior y también, bueno, y describe también que las posteriores son bien ambliopizantes y tienden a exactamente, progresar. dependiendo del tamaño. Pero si tú tienes Exacto, una tienden a progresar. central que es nuclear, es ambliopizante, pero si es lamelar, probablemente no sea tan ambliopizante. Entonces, todas estas clasificaciones nos van dando como que el mapa de qué podemos esperar en el momento de una cirugía de catarata con el pronóstico visual, porque no es que ves la catarata y hay que operarla, es ver Claro. la catarata y qué le voy a ofrecer yo al paciente realmente desde el punto de vista visual. ¿Ok? Ok. Eh, ok, entonces, dando inicio con la polar anterior, estas son por lo general pequeñas,
con una medida de menor de 3 milímetros de diámetro, en el 90% son esporádicas y un 10% es autosómica dominante. Esta se va a presentar como puntos blancos en lo que es la cápsula anterior del cristalino y por lo general son bilaterales simétricas. Estas se asocian con membranas pupilares persistentes y visualmente, como lo comentó la doctora, son inicialmente insignificantes, pero son bien ambliopizantes. Es importante aquí mencionar la polar posterior. Esta, por lo general, a diferencia de la anterior, se va a presentar unilateral y en el caso de que sí se presente bilateral, porque puede pasar, estas tienen mayor progresión. Okay, entonces, en cuanto a las piramidales anteriores, estas son blancas en formas de cono, son un subtipo de la polar anterior y van a tener una medida de 2 a 2,5 milímetros. Estas, por lo general, están rodeadas de opacidades corticales que pueden progresar. Son esporádicas, son asociadas a enfermedades simétricas y, por lo general, son bilaterales, aunque puede presentarse de manera unilateral. En cuanto a las cataratas subcapsular anterior, esta va a aparecer con una opacidad debajo de la cápsula anterior, mayormente idiopáticas, y cuando la tenemos presente, o sea, tenemos esta catarata presente en un niño, debemos de considerar historia de trauma, así también como la posterior, que la voy a mencionar más adelante. Esta está asociada altamente a lo que es el lenticono anterior, que tiene una relación bien estrecha con lo que es el síndrome de Alport, que lo mencioné anteriormente. Entonces, en cuanto a las cataratas nucleares, estas van a tener un diámetro de 3 milímetros. Estas son estables, sin embargo, tienden a progresar en la mayoría de los casos. Más común son bilateral, sin embargo, se pueden presentar unilateral, son autosómicas dominantes y su presencia indica que son genéticas, pero se puede presentar de manera esporádica y son visualmente significantes. En cuanto a la catarata sutural, es linda. Esta se presenta como una opacidad en las suturas Y del núcleo fetal del cristalino. Esta por lo general, como vemos acá, se presenta con otro componente la mayor parte de las veces, porque estas tienden a ser progresivas y se puede expandir hacia el núcleo o la corteza. Estas son bilaterales, autosómicas dominantes o recesivo ligado al X. En cuanto a las cataratas, allá va. Se puso el quito. En cuanto a las cataratas lamelares, estas tienen una forma redonda, pueden afectar a más de una capa de la corteza del cristalino. Estas miden mayor de 5 milímetros, son progresivas, son cataratas del desarrollo que se inician luego de los 4 o 6 meses de edad. Mayormente son bilaterales, autosómicas dominantes, mejor pronóstico visual que las anteriores y está asociada a los trastornos metabólicos como hipoglicemia neonatal y galactosemia. En cuanto al lenticono posterior, entonces aquí este se va a presentar por un adelgazamiento progresivo de lo que es la cápsula posterior del central. La progresión del mismo va a ser lenta, puede opacificar a su vez toda la cápsula una vez esta pierda su indemnidad. Suelen ser unilaterales y se presenta esporádico, aunque podría ser congénito y ligado al X. Su pronóstico visual es favorable posterior a la cirugía. Entonces, en la catarata subcapsular posterior, estas son adquiridas. Esta también la asociamos a historia de trauma, al igual que la que le mencioné anteriormente. Su causa más común es el lenticono posterior y está asociado a síndromes como el síndrome de Down, al uso de corticosteroides, a la exposición a radiación, a traumas, uveitis o anormalidades retinianas. En cuanto a la persistencia fetal de la vasculatura fetal, esta se va a producir por una persistencia y fibrosis secundaria del sistema vascular y aloideo primitivo. Esta se va a observar como una membrana en la cápsula posterior que se conecta a remanentes prominentes de la vasculatura hialoidea. Es la causa más frecuente de catarata unilateral
es progresiva y por lo general está acompañado de un aplanamiento de la cámara anterior y por lo general esta se ve en ojitos pequeños, por lo que va a aumentar el riesgo de lo que es el glaucoma secundario posterior a la cirugía. Esta es una malformación aislada, esporádica, y puede estar asociada tanto a anomalías neurológicas como sistémicas. El pronóstico visual no es muy bueno, es limitado por asociación con otras enfermedades a nivel macular o del nervio óptico. En cuanto al punto de Mittendorf, este ocurre en la cápsula posterior, nasal al eje visual central, y este se va a presentar como un remanente de la arteria hialoidea que se extiende desde el nervio óptico hasta la cápsula posterior. Este ocurre de manera esporádica, no es progresivo y no interfiere en la visión del paciente. Y aproximadamente un 2% de los individuos que cursan con un punto de Mittendorf son normales, o sea, no presentan ninguna otra comorbilidad. Entonces, para terminar de hablar un poquito de las cataratas, tenemos la cerúlea. Estas son pequeñas, puntiformes, dispersas en la corteza autosómica dominante, relacionadas a síndromes, especialmente o más comúnmente al síndrome de Down, y por lo general son bilaterales con una progresión muy lenta. Las totales están asociadas a traumas, a desórdenes metabólicos, a síndromes como el síndrome de Down y la catarata por herencia autosómica dominante. En cuanto a la membranosa, esta va a presentar material dentro del cristalino que ya se observa absorbido, o sea, se ve como una catarata en reabsorción. Esta está asociada a trauma de igual manera y a infecciones intrauterinas como el complejo de Torch y cataratas congénitas de larga data. También tenemos la gota de aceite que va a relacionarse, va a tener una relación estrecha con lo que es la galactosemia y esta, lo bueno de esta, lo lindo, es que esta una vez recibe el tratamiento para el desorden metabólico, es reversible. Ok, entonces, ahora vamos con el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, es sumamente importante la historia clínica. Yo diría que es lo más importante. Entonces, aquí debemos de investigar todo. Debemos investigar desde qué momento la madre se dio cuenta de que, o sea, de que tiene algo raro en el ojito, si la madre presentó alguna infección durante el embarazo, si la madre estuvo expuesta a radiación, algún trauma, a medicamentos o antecedentes cromosómicos del niño o antecedentes de maltrato en el niño, ¿ok? De violencia en el niño. Entonces, también es sumamente importante el examen físico, lo coloqué aquí porque bien sabemos que todos los ¿Qué otro síndromes antecedente es importante ahí? em, traumas, traumas infecciosos, metabólicos también, o sea, de parte de la madre. No sé si me está faltando alguno, ¿no? Aparte de los infecciosos, metabólicos. Claro, me lo tienes que decir eres tú. No, pero yo creo que ya. Ajá, Déjame y el buscar a ver familiar. si. Ah, claro, claro, claro que sí. Ajá, es un Sí, detallito, ¿no? el detallito, pequeñito. Sí, que te viene el Eh, hermanito, la hermanita, exacto, la si hay mamá, la tía, la antecedentes. abuela, todos con Correcto. catarata. Correcto, si hay antecedentes de catarata en la familia o alguna alteración, de hecho también sindrómica. En el examen físico, la doctora Livia lo mencionó en la conferencia de Yaque, y eso me gustó mucho y es muy certero, que debemos de evaluar al niño como un todo, o sea, no nos podemos quedar en el ojito, debemos de ver al niño desde que entra a la consulta, cómo se comporta, en qué momento inició su desarrollo, o sea, si lee, en qué momento inició a leer, si está teniendo problemas ahorita en la escuela, si lo evaluamos y morfológicamente presenta alguna alteración, todo esto es muy importante. Entonces, también es importante evaluar la función visual. Aquí debemos de evaluar la agudeza visual del paciente, si esté fija o no, si esté presente una desviación y también orientarnos y ayudarnos con la madre, o sea, de preguntarles cómo lo ve en la casa, si tiene dificultad para usar el teléfono, si lo usa o hacer las tareas, todo eso es importante.
También importante evaluar si tienen nistagmo o no y el fondo de ojo. O sea, debemos de evaluar bien todo su retina, nervio, todo detrás. En caso de que haya una opacidad que no nos permita evaluar lo que es el fondo de ojo, entonces debemos de, evidentemente, enviarle su ecografía a modo B para cerciorarnos de que todo esté bien con el niño ¿Qué te tanto. dice el nistagmo cuando estás viendo un niño que te llega con cualquier Bueno, alteración visual? que no, que es un niño que tiene mucho con no viendo bien por ese ojito, o sea, que tiene un tiempo que no fija bien de ese ojito por alguna alteración, en este caso que una catarata o Que por cualquier la otra. razón que sea, ese ojo tiene poca visión. Exacto. ¿Ok? Eso es bien importante porque cuando uno ve el niño que ya está llegando y tiene nistagmo, ya eso nos está hablando de que esta catarata o se desarrolló muy tempranamente o la alteración visual que tiene compromete desde edades tempranas el periodo crítico de desarrollo visual. Ujú, sí. Entonces, si ya estamos orientados más o menos de qué podría ser la causa de la catarata, entonces igual tenemos que mandarles exámenes complementarios de laboratorio al niño, tanto el complejo de Una tórax. pregunta, Marley. Cuando tú mandas a hacer una ecografía modo B, ¿qué escribes en el récipe? eh, o sea, como lo pondría yo tal cual, ecografía ocular. Y si me interesa tomar la longitud axial, entonces lo especifico y pongo el diagnóstico del paciente. Ajá, pero ¿qué les digo yo siempre que tienen que poner en los récipes cuando mandan a evaluar, hacer un eco para una catarata? ¿Me puedes ¿Qué repetirlo? sucede antes de la catarata? O sea, antes de que tú sepas que es una catarata, ¿qué sucede? O sea, ¿qué piensas tú? Depende. Antes de que el niño no está viendo bien. Se va a cerrar la sesión, vamos a esperar para iniciar de nuevo.